Así es. Bien, hablamos de hidrocefalias. Otro de los temas con el que se va a enfrentar en la emergencia, porque siempre escribió las cosas que van a tener que enfrentar en el hospital, ¿no? Y esto es una de las cosas que también van a ver en el hospital. Son las famosas hidrocefalias en el adulto, y en pediatría es mucho más sencillo porque ya a veces nacen con eso o ya vienen, digamos, con el diagnóstico. Pero cuando hablamos de hidrocefalias tenemos que hablar de esto. Saber, ¿no es cierto?, los valores normales del aspecto físico-químico o psicoquímico del líquido cefalorraquídeo. Es lo primero que tenemos que saber. ¿Por qué? En las hidrocefalias en general tomamos muestras de líquido cefalorraquídeo y tenemos que saber interpretar si eso es patológico por proceso bacteriano, viral, ¿no es cierto?, o parasitario. Entonces tenemos esto que el líquido, digamos, esto que es normal y esto es patológico. Fíjense, este es transparente, cristal de roca, esto es bacteriano, purulento. Entonces, yo tengo que saber que el aspecto físico-químico normal es de color, de aspecto claro, incoloro, transparente, tiene una densidad de 1007, un pH de 7.33 y tenemos la glucosa que fluctúa más o menos entre 40 y 60 decilitros, digamos, por decilitro, pero algunos autores dicen un medio de la glicemia basal y algunos otros autores dicen 2/3 de la glicemia basal. ¿Eso qué significa? Yo en ese momento saco sangre, analizo la glicemia y comparo con la glucosa del líquido cefalorraquídeo. Las proteínas en general fluctúan entre 30 a 40, es el promedio. Hay algunos autores que dicen que llega hasta 45 y las células normalmente tendría que ser 0, no tendría que haber nada, pero se encuentran células hasta 5. Hay uno o dos autores que hablan en la literatura que llegan hasta 10. Hasta 10. Lo correcto es que no tendría que haber nada, pero si encuentran, en general siempre es aperomidio linfocitario, o sea, parte de los glóbulos blancos, nunca glóbulos rojos. Entonces yo ya sé que esto es normal y es mi base para poder interpretar el líquido cefalorraquídeo, ¿no es cierto? Entonces, también tengo que entender dónde se forma el líquido cefalorraquídeo y cómo recorre. Entonces sabemos que el líquido cefalorraquídeo se forma ¿dónde? En los plexos coroideos. ¿Y dónde encontramos los plexos coroideos? En los ventrículos laterales y el cuarto ventrículo, ¿no es cierto? Cuarto ventrículo. Entonces yo sé que tengo, ¿no es cierto?, la formación del líquido cefalorraquídeo, un 80% a nivel de los ventrículos laterales. Este recorre siempre el mismo camino, Pero si yo sumo la producción de líquido cefalorraquídeo más del cuarto ventrículo, llegaría a formarse en un 95%, no es el 100%, 95%, y el resto ¿dónde se va a formar? En el espacio intersticial, en la pared de los ventrículos laterales, revestimiento de los ventrículos, en la dura madre, o sea, esa parte de la vaina donde nacen o salen las raíces nerviosas. ¿Y dónde nacen esos? ¿Dónde? En la médula, ¿no es cierto? En el adulto la producción normal es de 0.3 ml por minuto y el volumen total que tenemos en la cabeza es más o menos de 450 a 750 ml, dependiendo del tamaño de la cabeza que tenemos y del tamaño del ventrículo que tenemos. No todo en todos es igual. Fíjense ustedes, se renueva 3 veces por día. ¿Eso qué significa? Que el líquido constantemente se va formando, ¿no es cierto? Se va formando el líquido, así como se forma, se tiene que reabsorber en la misma proporción. ¿Para qué? Para mantener el volumen estable del líquido cefalorraquídeo y mantener ¿qué cosa estable? La presión intracraneal, ¿no es cierto? La presión intracraneal. Entonces yo sé que el líquido se forma en
En el plexo. Ventrículo lateral. Ajá, el ventrículo. Pasa al tercer ventrículo. ¿Por dónde? Cuarto ventrículo. Por Ventrículo. el agujero de Monro. Agujero de Monro, ¿no es cierto? Y de ahí, del tercer ventrículo, pasa al cuarto ventrículo. ¿Por dónde pasa al cuarto ventrículo? Por el acueducto de Silvio. El acueducto de Silvio sale a la convexidad. ¿Por dónde? Por los agujeros de Luschka y Magendie, ¿no es cierto? Luschka y Magendie. Fíjense, entonces, ese recorrido va hacia la convexidad, ¿no es cierto? Para que se reabsorba. ¿Dónde se reabsorbe? En estos segmentos que se llaman las vellosidades aracnoideas. Y estas vellosidades aracnoideas van a llegar a una zona que se llaman o tienen los llamados senos venosos durales, una especie de, si quieren para que me entiendan, pequeñas lagunas, ¿no es cierto?, donde llega la sangre. Todos estos, ¿dónde están? Más o menos lateralmente en el seno longitudinal. Sabemos que acá tenemos el seno longitudinal que lleva la sangre desde el torno al corazón en más del 80%, perdón, ¿no es cierto? Y es ahí donde va la sangre, llegan a los senos durales, senos venosos durales, y llegan a las vellosidades aracnoideas, que eso se conecta, ¿no es cierto?, con el seno para que se reabsorba el líquido cefalorraquídeo. Otros lugares donde se puede reabsorber también son los mismos plexos coroideos y el sistema linfático. ¿Eso qué significa? Así como el plexo coroideo forma en un 80%, un porcentaje también se absorbe, ¿no es cierto?, en el mismo órgano. También el sistema linfático y la velocidad de reabsorción va a depender de qué? De la presión, pero no la presión sistémica, sino la presión intracraneal. ¿No es cierto? Porque si no, fíjense ustedes, si nosotros vemos en el hospital 100 pacientes, seguro, 50% son hipertensos, ¿no es cierto? Y tendrían que tener alteración en la reabsorción del líquido cefalorraquídeo, y no es así. Hipertenso es hipertenso, nada tiene que hacer con la formación y reabsorción del líquido cefalorraquídeo. Bien, hablamos de hidrocefalias. ¿Qué es una hidrocefalia? Algunos dicen que es un acúmulo de líquido dentro de los ventrículos, ¿no es cierto? Pero el concepto es una alteración hidrodinámica ¿de qué? ¿No es cierto? Del líquido cefalorraquídeo. O sea, cuando hablamos de alteración hidrodinámica estamos hablando de la producción, circulación y reabsorción del líquido cefalorraquídeo, ¿no es cierto? En cualquiera de esos pasos puede estar alterado y provocar una hidrocefalia, ¿no es cierto? Entonces, cuando existe ese tipo de cosas, va a haber un aumento del líquido y va a haber agrandamiento de los ventrículos, y es lo que nosotros, digamos, vemos objetivamente en una tomografía y decimos, este paciente tiene hidrocefalia. ¿No es cierto? Si vemos esta tomografía, tiene ventrículos grandes, un tumor que está bloqueando el tercer ventrículo, y no tengo surcos en la convexidad, muy apenas veo. Entonces, este paciente seguramente tiene un aumento de la presión intracraneana. Entonces, si hablamos clínicamente, tiene signos de hipertensión intracraneana. ¿Y cuáles son los signos de hipertensión intracraneana? Cefalea. 3 cosas. Cefalea, vómitos y cefalea, náuseas y vómitos, en general, ¿no es cierto? Pero ¿cómo se manifiesta el paciente? En principio, con cefalea. Simplemente cefalea. El paciente va al hospital, tiene cefalea. Entonces, ¿qué es lo que hace el médico, el interno, el residente? Doctor, me duele mi cabeza. Usted tiene náuseas, vómitos, sí, pero ¿y usted le molesta la luz? Un poquito me molesta la luz. Ah, es migraña, listo, ya, migraña. Tómese paracetamol o aspirina a la casa. Y el paciente va a otro hospital, doctor, me duele mi cabeza, tengo migraña. Bueno, tómese aspirina. Va a otro lado, doctor, me duele mi cabeza, tengo.
aspirina, cefalea, náuseas y vómitos. Pero nadie se ocupó de preguntarle más profundamente. Simplemente decimos, tiene cefalea, náuseas. Y nadie le preguntó cómo es su cefalea, en qué momento, ¿no es cierto? Cómo es la secuencia de la cefalea, si se va mañana, en la noche, otras cosas que nos interesan. No, simplemente migraña. Por eso ya les digo, ¿no es cierto? Siempre hablamos otra vez con el tema de las cefaleas. La cefalea es un síntoma, no es una enfermedad. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado con etiquetar a esa cefalea. Es fácil decir, tiene tal cosa. El paciente cree en su médico, aunque el médico esté totalmente equivocado. Entonces tienen que tener mucho cuidado con etiquetar al paciente. Digamos que ingresa con cefalea, yo tengo que buscar la causa de por qué tiene la cefalea. ¿No es cierto? Ahora, a veces el paciente viene por otra causa y vemos ventrículos grandes. Uy, dice, ¿tiene cefalea? ¿A usted le duele la cabeza? No. ¿Tiene puntos? No. ¿En su ventrículo grande tiene hidrocefalia? No. Este paciente tiene probablemente involución cerebral, se achica el cerebro y se agrandan los ventrículos. Esos son los llamados ventriculomegalias. Ventriculomegalias que no dan sintomatología. O simplemente tuvieron un hematoma intraparenquimatoso hace mucho tiempo o en la infancia que se lesionó el parénquima cerebral y le deja una cavidad, como una caverna, que está conectado con el ventrículo. Y a eso se llaman las cavidades polencefálicas. Uno ve la tomografía y dice, el ventrículo megalia y hidrocefalia de un solo lado. No, es que le falta cerebro en ese sector y se llena de qué? De líquido cefalorraquídeo. ¿No es cierto? Entonces, todas esas cosas tenemos que tomar en cuenta para hablar de hidrocefalias. Cuando hablamos de hidrocefalias dividimos en lo que son las obstructivas y las no obstructivas o comunicantes. ¿No es cierto? Eso es una clasificación, digamos, de las hidrocefalias funcionales. Si hablamos de obstructivas, en general, digamos, va a haber algo que obstruye el recorrido del líquido cefalorraquídeo. En los pacientes pediátricos o los que nacen ya con hidrocefalia, en general hay una estenosis total o parcial del acueducto de Silvio. ¿No es cierto? Y en los adultos a veces hay un tumor en el cuarto ventrículo. Pero a veces existen las hidrocefalias que no está alterado La estructura. digamos, el recorrido del líquido cefalorraquídeo pero tienen hidrocefalia. En esto el ejemplo típico es lo que llamamos el síndrome de Hacking-Adams. El síndrome de Hacking-Adams es una hidrocefalia normotensiva. La presión intracraneal es normal, tiene dilatación de los ventrículos, ¿no es cierto? Pero el paciente tiene síntomas, ¿no es cierto? Y los síntomas de este síndrome, aparte de tener todo el resto, tiene tres cosas: alteración de la memoria, alteración de la marcha e incontinencia urinaria. Tres aspectos. Cuando el paciente tiene dilatación ventricular, su presión normal, ¿no es cierto? Y tiene incontinencia urinaria, trastornos de la marcha y trastornos de memoria, este paciente con seguridad es un síndrome de Hacking-Adams, síndrome o hidrocefalia normotensiva, ¿no es cierto? Otra de las clasificaciones de las hidrocefalias también es por hiperproducción de líquido cefalorraquídeo. Si nosotros vemos acá, este es un plexo croideo normal, este es un papiloma de plexo croideo, es un tumor del plexo que aumenta el volumen del plexo croideo, entonces este paciente va a tener mayor producción de líquido cefalorraquídeo, pero la reabsorción siempre va a ser la misma. Entonces va a haber un acúmulo excesivo de líquido cefalorraquídeo. ¿No es cierto? Entonces, estos pacientes, ¿cómo solucionamos? Sacamos el tumor y solucionamos. ¿No es cierto? Otra de las causas, esto es por hiperproducción, esto es por defecto en la reabsorción. ¿Qué vemos en esta tomografía?
Una disminución de un ventrículo, creo yo. Tenemos. Disminución de un ventrículo o agrandamiento del otro. Sí, puede ser, sí. Bien. ¿Qué más? ¿Cómo? ¿Qué hemorragia? Muy bien. Hemorragia subaracnoidea. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué dijimos en tomografía? ¿Qué es lo que tenemos que ver? Eso es parte del entrenamiento para la emergencia. No, ¿qué dijimos cuando hablamos de tomografías? Ventrículos. La densidad. Sí, decía, pero ¿qué es lo que les dije al inicio de clase, en la clase de tomografía? Toda imagen hiperdensa en tomografía es hueso o sangre, ¿no es cierto? Y toda imagen hipodensa es líquido cefalorraquídeo, aire o isquemia, ¿no es cierto? Entonces, parecería una tontera esto que hablamos, ¿no es cierto? Pero eso les va a servir bastante. Entonces, si yo veo esto, para mí, hueso es en la periferia y en el dentro no tiene que haber hueso. Entonces, si veo en el medio algo hiperdenso, entonces para mí eso es sangre. Simple. Y tengo que saber dónde está la parte sanguínea. ¿Dónde está? En el espacio subaracnoideo. Si quiere, en la cisterna perimesencefálica. Entonces, acá tengo coágulos de sangre que están alterando ¿qué? La circulación del líquido cefalorraquídeo y el líquido sigue formando y tiene que seguir su curso normal y a veces arrastran pequeños coágulos ¿dónde? Hacia la convexidad. Y estos coágulos, ¿qué es lo que hacen? Bloquean. ¿Qué bloquean? La circulación, Las velocidades aracnoideas. Entonces, ¿este paciente qué va a tener? Hidrocefalia. ¿Cierto? Entonces, fíjense ustedes, tenemos hiperproducción, alteración en la reabsorción. Por eso, como seguramente ustedes leyeron el tema de hemorragia subaracnoidea, una de las complicaciones de los pacientes que tienen hemorragia subaracnoidea es la hidrocefalia. Simplemente estamos repitiendo, por eso siempre les digo, todas las clases que avanzamos siempre es sumativa para la siguiente clase, porque tenemos que poner en práctica, porque si no, no vamos a entender. No entendemos, ¿no? Entonces, tenemos también otras causas. Por ejemplo, de causa congénita. Cuando hablamos de causa congénita, el paciente ya nace con hidrocefalia. Vemos así como este paciente que nació, un recién nacido, fíjense, tenemos el cordón umbilical y nació con macrocefalia. Macrocefalia, ¿no es cierto? Entonces, ¿y cuáles son las causas en general? Una de las causas, sin ninguna otra patología evidente en la superficie, es estenosis parcial del acueducto de Silvio o estenosis total del acueducto de Silvio. ¿Esto por qué? A veces hay un proceso inflamatorio, una biliosis en esa zona, por alguna causa durante el embarazo de la madre y provocan ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Pero también puede haber pacientes que nacen con disrafia, lo que llamamos los mielomeningocele. Esos temas ya no los vamos a tocar. Lamentablemente ya se termina el semestre, pero me hubiera gustado que los anteriores años llegábamos a completar todo lo digamos, lo planificado. Y hablábamos mucho, digamos, de lo que es la neurocirugía pediátrica. Son 6 temas que les iba a servir mucho, pero lamentablemente no. Pero vamos yendo. Estos pacientes que nacen con mielomeningocele van a nacer con hidrocefalia. Y si no nacen con hidrocefalia, más adelante van a ser hidrocefalia. Necesariamente. Después tenemos estos pacientes que nacen con este tipo de patología mielomeningocele, tienen esto que llamamos el Adler-Chiari tipo 2, ya nacen con eso. Pero si no nacen, a la larga, como el tiempo, muchas veces algunos pacientes hacen el Chiari tipo 1, pero que no van a dar sintomatología en ese momento, sino la sintomatología es en la edad adulta.
no en la parte pediátrica. Y tenemos el famoso la malformación de Dandy-Walker. Estos en general son alteraciones o defectos de formación. Antes se llamaban malformaciones, ahora se llaman defectos de formación de las estructuras y tejidos de la fosa posterior, cerebelo, vermis, ¿no es cierto? Estructuras que están totalmente deformados y descienden muchas veces, salen de su lugar habitual y forman lo que llamamos la malformación de Dandy-Walker. Esto sí van a provocar hidrocefalia. Tenemos las de causa adquirida. En las de causa adquirida, en general, estamos hablando de qué? De patología infecciosa, ya sea bacteriano, ¿no es cierto?, o parasitario, y también por el sangrado que hablamos hace un momento. Si nosotros vemos esta imagen, seguramente rápidamente asociamos a qué? A una neurosis. Este paciente está lleno de bichos en la cabeza, con seguridad, aparte de la hidrocefalia, va a tener qué cosa? Convulsiones, ¿no es cierto? Entonces, esa es una de las hidrocefalias, digamos, infecciosas. Las meningitis en general de causa bacteriana son las que van a dar hidrocefalia. Las bacterianas. Las virales en general no. Las bacterianas sí. Tenemos las hemorragias subaracnoideas. Eso que hablamos hace un momento, ¿no es cierto? La obstrucción de las vellosidades aracnoideas. Los hematomas o hemorragias intraventriculares también. ¿Por qué? Porque por alguna causa, pongámosle, hematoma del tálamo, ¿no es cierto? Y se mete sangre al ventrículo. ¿Dónde ingresa? Ventrículos. ¿Por dónde ingresa la sangre a los ventrículos? Cuando hay hematoma talámico. ¿Por dónde? Por el tercer ventrículo. Ya se nos dije que los tálamos son las paredes laterales del tercer ventrículo. Entonces, cuando hay un hematoma, rompe esa pared y se mete al tercer ventrículo. Entonces, a veces solamente hay coágulo en el tercer ventrículo que bloquea la circulación y provoca el hidrocefalia. A veces es mucho más masivo el sangrado y se mete a todo el ventrículo lateral, tercero y cuarto. Entonces, provoca las hidrocefalias. ¿No es cierto? Lesiones ocupantes. En general, entre las no neoplásicas tenemos a las malformaciones. Hay malformaciones muchas veces que están dentro del ventrículo o justo en la pared lateral del ventrículo, que estos en general, cuando sangran, bloquean totalmente los ventrículos, ¿no es cierto? Y entre las neoplásicas tenemos al famoso papiloma de plexo coroideo. También tenemos este tipo de tumores, ¿no es cierto?, que bloquean, comprimen y bloquean, ¿no es cierto?, el agujero de Monro y provocan dilatación, ¿no es cierto?, lo que llaman atrapamiento de los ventrículos. Otras etiologías de hidrocefalia, las postquirúrgicas, fundamentalmente esto, no las que se operan en la convexidad, sino las que se operan ¿dónde? En la fosa posterior. Fosa posterior. Cuando hablamos de fosa posterior estamos hablando de tumores o lesiones de cerebelo, ¿no es cierto? Y cuando hablamos de cerebelo necesariamente tenemos que hablar de qué? Del cuarto ventrículo. Entonces cuando tocamos el cuarto ventrículo, el cerebelo, en el postquirúrgico, en general estas estructuras ¿qué hacen? Edema. Cuando hay edema, ¿qué es lo que pasa? Hay un bloqueo en la circulación o en la obstrucción de lo que es los agujeros de Luschka y Magendie, ¿no es cierto? Si alteramos eso o se bloquea eso, el paciente tendrá hidrocefalia, ¿no es cierto? Neurosarcoidosis, esto yo siempre se los comento a los estudiantes, yo nunca tuve la experiencia, no tengo experiencia, digamos, de infección por este tipo de germen, porque no sé, digamos, nunca vi una hidrocefalia, pero está descrito en la literatura y tenemos que tomar en cuenta. Tumores asociados en la médula. ¿Por qué en la médula provocan hidrocefalia? ¿Por obstrucción? ¿Por obstrucción? Sí, obstrucción. Porque recuerden ustedes que el hidrocefalia no está solamente en la
cabeza también está el hidrocefalorraquídeo, ¿no es cierto? Que también se absorbe ahí. Entonces, cuando hay un tumor, hay obstrucción. Entonces, altera necesariamente la circulación dinámica, la hidrodinámica del hidrocefalorraquídeo, entonces el paciente va a tener hidrocefalia. Hablamos de esto, ¿no es cierto?, de los famosos TEC severos con clavectomía descompresiva, que vamos a ver este tipo de cosas, hidrocefalias. ¿Pero por qué? Porque les falta contención a este lado, provocan insuturales, ¿no es cierto?, y aumento del tamaño de los ventrículos, aumento del tercer ventrículo. Cuando yo tengo que ver y hablar de hidrocefalia, lo primero que tengo que ver, aparte de los ventrículos laterales, el tercer ventrículo. ¿Por qué? El tercer ventrículo tiene que ser una línea, si quieren, así. Pero si veo esto que está abombado, Que no hay línea. con seguridad el paciente tiene hidrocefalia. Solamente ese sí. Entonces, cuando pasa este tipo de cosas, hablamos obviamente de las ventriculomegalias estructurales. Ventriculomegalias que no son hidrocefalias, es porque le falta cerebro, ¿no es cierto? Hay involución cerebral y se agrandan los ventrículos. Y esos ventrículos se llenan de líquido cefalorraquídeo. ¿Para qué? Para mantener una presión intracraneana constante, ¿no es cierto? En hidrocefalia, algunos autores hablan de lo que llamamos la ley de Monro-Kelly. ¿No es cierto? La ley de Monro-Kelly se habla del contenido y continente. El continente es el cráneo y el contenido es el cerebro, líquido cefalorraquídeo y las estructuras vasculares. Entonces, en general, cuando hablamos de esto, siempre entre lo que es el contenido y el continente siempre tiene que ser estable, una PIC normal. Cuando hay una alteración de alguna de estas estructuras, llámese hematomas, tumores, impactos isquémicos que hacen edema, todo eso, el cerebro trata de compensar para equilibrar y mantener la presión intracraneana estable. Entonces, lo primero que hace, ¿no es cierto?, en este tipo de cosas, cuando hay alteración en la ley de Monro-Kelly, lo que hacen es primero disminuir el líquido cefalorraquídeo. Lo que hace el parénquima cerebral, entonces, como el líquido está en cavidades, se disminuye para mantener la presión intracraneana. Si eso falla, empieza a disminuir la parte vascular. Y si eso falla, el paciente prácticamente entra en coma. ¿No es cierto? Por eso es que siempre se tienden a mantener el equilibrio entre lo que es el contenido y el continente, en la ley de Monro-Kelly. Es un resumen que se nos hago, ¿no es cierto? Bien, cuando hay hidrocefalias pediátricos o neonatales, hay algunos síntomas que tenemos que tomar en cuenta. Esto, fíjense, son pacientes con macrocefalia, fíjense, tienen la misma fisonomía. Pacientes totalmente descompensados. Pero cuando nacen, ¿qué es lo que vamos a ver? Va a haber un aumento de la presión intracraneana. Va a empezar. El paciente se va a poner bastante irritable, muy quejoso. La fontanela, la prismática, la fontanela anterior, ¿no es cierto?, se va a poner tenso, a veces bombé, ¿no es cierto?, que es lo que nos marca, digamos, de cuán, digamos, descompensado está el paciente. Y, ¿no es cierto?, va a haber diastasis de suturas, congestión de estas venas de cuero cabelludo, se congestionan porque están tironeados por agrandamiento rápido del cuero cabelludo o agrandamiento de lo que es la cavidad craneana. Y va a haber el signo de olla en cascada, parálisis del sexto par craneal, lo que se llama el signo del sol naciente o el sol poniente, ¿no es cierto? Y cuando el paciente ya pasa esto, hay una descompensación total, entra en periodos de apnea, cuando ya el paciente está totalmente descompensado, y si no se hace nada, el paciente hace una bradicardia y un paro cardiorrespiratorio. ¿No es cierto? Entonces, fíjense, ¿por qué este paciente aumenta el cráneo y por qué el adulto no? Porque el bebé sí tiene fontanelas, mientras que los adultos no tenemos. Bien, pero falta algo más. Pues los huesos.
ir un poco estudios superiores. ¿Por qué? No, pues el niño no, todavía la fontanela. No, pero está bien, la fontanela, está bien, el que dijo tu compañero está bien, pero hay algo más. Porque las suturas no están fusionadas, selladas, ¿no es cierto? Eso para que se pueda llevar a ginecología ustedes dicen, ¿no es cierto? Cuando un embarazo está en curso del parto, y hace un recién nacido nace por un parto normal, ¿qué hace? ¿No? Los huesos del cráneo, ¿qué hacen? Se sobreponen, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para acomodarse el canal del parto. ¿No es cierto? Cuando nacen, por eso es que los bebés nacen con la cabecita alargada, ¿no es cierto? Pues no tienen sangrado, no tienen nada, muy pocos vemos cefalomatomas, pero en general la gran mayoría no. ¿Por qué? Porque están tan firmemente pegadas o selladas o fusionadas a la dura madre que no se desprende, más bien se cabalga. Entonces, eso con los días se va así acomodando y tienen un cráneo normal, ¿no es cierto? Entonces, estas suturas que no están fusionadas, aumenta el líquido cefalorraquídeo, en vez de fusionarse, empieza a abrirse. Entonces, por eso los pacientes tienen este tipo de cráneo, ¿cierto? Macrocefalia. Pero no solamente deforman la cavidad, la convexidad, sino también deforman la base del cráneo, que es el sostén y lo que les da la forma de la cabeza, ¿no es cierto? Un poco vamos a hablar de pediatría para que entiendan esto. El cerebro, en general, cuando nace, en general se desarrolla y crece hasta los 2 años. Después de eso empieza a crecer un poco más. Y toda la cabeza que tienen ustedes en este momento se formó hasta los 2 años. Entonces, si ustedes se fijan, si ustedes se miran, todos tienen una cabeza diferente, una fisonomía diferente, un cráneo diferente, porque es lo que se formó hasta los 2 años. Probablemente hay algunos que tienen cabeza más grande y por ahí tuvo algún otro problema, o por ahí algunos tienen cabeza más chica y tienen algún otro problema. Pero en general el cerebro se forma así. Entonces yo necesito que entiendan este tipo de cosas y se forma también la base del cráneo, pues es la base que nos da la forma de la cara. Estos pacientes se deforma la base del cráneo, entonces por mucho que hagamos cualquier cosa, corrijamos esto, va a tener la deformidad de la cara. Entonces, esto es parte de pediatría, ya un poco, no quiero marearles un poco, son temas totalmente diferentes para hablar de profundidad de eso. Vamos a seguir con hidrocefalias. Este seguramente tuvo algún problema, no sé si tiene macrocefalia, es adulto, pero tiene cefalea, ¿no es cierto? Cuando estos pacientes tienen cefalea, van a la emergencia por cefalea, tiene migraña, migraña, nada, pero tiene hidrocefalia. Pero, ¿qué es lo que tenemos que buscar? Edema de papila. Este paciente va a tener cefalea, sí. Va a tener náuseas y vómitos, sí, signo de hipertensión intracraneal. ¿No es cierto? La migraña que tiene, cefalea, náuseas y vómitos. ¿No es cierto? Entonces, este paciente puede tener cambios en la marcha. Puede tener parálisis parcial del sexto pas craneal y, obviamente, cuando la hidrocefalia es severa, estos pacientes tienen un deterioro progresivo neurológico. ¿No es cierto? Por hidrocefalia. Y los pacientes neonatales, antes del año, en general, cuando tienen sospecha de hidrocefalia, ¿qué es lo que se hace? Un control ecográfico. Ecografía transfontanelar. Ecografía transfontanelar para ver las estructuras y dilatación de estos ventrículos. Pero si yo no tengo acceso a una ecografía, o no tengo el personal entrenado, o no tengo una ecografía, a veces es necesario hacer una tomografía. Pero ¿por qué prefiero no hacer tomografía y hacer una ecografía o hacer una resonancia del cerebro? ¿Por qué? Porque la tomografía genera mucha irradiación en el cerebro. Ya se los dije, ¿no es cierto? Una tomografía más o menos equivale a 200 radiografías de cráneo, algunos dicen hasta 300. Imagínense a un paciente que tiene sospecha de como que estuviéramos disparándole 200 veces a su cerebro. Radiación.
es dañar su cerebro, ¿no es cierto? Y si podemos hacer una ecografía para ver las mismas estructuras sin ninguna radiación o una resonancia, bienvenido, ¿no es cierto? Pero los papás no saben eso, los médicos sí tenemos que saber, ¿no es cierto? La mamá dice, exigen la tomografía, quiero que la, pero no, quiero que la exijo, ¿no es cierto? Y algunos van, ¿no? Yo soy abogada, exijo, perfecto, fírmeme acá, que usted está, ¿no es cierto?, exigiendo que se irradie su cerebro, que esté en formación, que va a tener consecuencias más adelante. Firme. Ah, no, doctor, no, lo que usted diga. Pero tenemos que tener la base, el conocimiento para decir eso, porque si no sabemos eso, ¿no es cierto?, nos van a presionar hasta lograr su objetivo. Y después, cuando el paciente pasa algo, dice, no, el doctor, yo no dije nada, yo simplemente sugerí, el doctor tomó la decisión, o la doctora. Entonces, tenemos que tener la base suficiente como para decir este tipo de cosas. Entonces, cuando el paciente tiene sospecha de encefalía, prefiero hacer una ecografía transfrontalar para hacer seguimiento. Yo la ecografía lo puedo hacer todos los días, sin ningún daño. ¿No? Bien. Entonces, en la parte pediátrica, generalmente en la parte neonatal, el tratamiento inicial, usan mucho los neonatólogos esto, que es la acetozolamida, que generalmente no empieza con 25 miligramos por kilo peso por día, pueden llegar hasta 10, y cuando no responden a eso, a veces hay que hacer una punción lunar para evacuar el quirófano. Al principio, en general, cuando el sangrado un poco se mejora, o cuando hay la circulación es normal, se mejora. Pero cuando hay sangre en los ventrículos, muchas veces no logramos sacar todo porque los coágulos tapan, ¿no es cierto?, y no dejan salir. Cuando pasa ese tipo de cosas, a veces hay que pulsar el ventrículo directamente al cerebro, ¿no es cierto?, para sacar y disminuir la presión intracraneal. Una vez resuelto esto, digamos, visto esto, o vemos que el paciente no tiene ninguna contraindicación para este procedimiento quirúrgico, se puede usar la colocación de una válvula de derivación ventriculoperitoneal o la tercera ventriculostomía. En general, actualmente lo que se pretende y lo que se tiende a hacer siempre es una tercera ventriculostomía para no colocar una válvula en la cabeza. ¿Por qué? Acá simplemente abrimos el piso del tercer ventrículo y hacemos una especie de ventana. Por ejemplo, les comparo esto, cuando acá hay un incendio, por ejemplo, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que hacemos? Todos escapan para las ascensores, no, y no usar en caso de incendio. Buscamos qué cosa, una puerta de escape, ¿no es cierto? Pasa lo mismo, acá abrimos una puerta de escape para que siga saliendo el líquido cefalorraquídeo hacia la convexidad. Y no dejamos ninguna prótesis en el cerebro. Pero a veces esto no funciona, ¿no es cierto?, y a veces terminan colocándose una válvula de derivación ventriculoperitoneal. Ahora, ¿cuáles son las indicaciones para hacer una tercera ventriculostomía? Fíjense, acá tengo un tumor, está obstruyendo, hidrocefalia, tengo que comunicar para que el líquido salga por otro lado. Entonces, ¿qué es lo que es? Indicaciones: corregir la hidrocefalia obstructiva, los hematomas subdurales por válvula, los ventrículos en hendidura. Esas son las indicaciones para una tercera ventriculostomía. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Fíjense, hidrocefalia complicante, eso que tienen. Hablamos del síndrome de Hatch-Adams, por ejemplo, no les sirve hacer una tercera ventriculostomía, más bien le complicamos a este paciente. ¿Cuáles son las complicaciones de este procedimiento? Fíjense, daño hipotálamo. En la base del tercer ventrículo está en la parte posterior el hipotálamo, ¿no es cierto? Si nosotros nos equivocamos en perforar, podemos dañar el hipotálamo. Y cuando dañamos el hipotálamo, ¿qué problemas va a tener el paciente? Pues un déficit de hormonas o... Aparte de eso, alteración de la sodio, de la producción de potasio, ¿no es cierto?, alteración endocrina, después alteración de qué? Hemorragia, pues. Tumor o hemorragia. Bien. Bueno, seguimos. Entonces, vamos a provocar a veces lesión del tercero y del cuarto ventrículo, que es bastante lateral, estamos viendo, y a veces uno se va para un costado y lesiona estos vasos craneales, o a veces provocamos hematomas intraventriculares, y cuando nos metemos más profundamente, ¿no?,
no controlamos la profundidad, lesionamos la arteria del tope de la basilar y provocamos aneurismas traumáticos. O simplemente, cuando nos pasamos muy profundamente, podemos lesionar el bulbo y provocar un paro cardiorrespiratorio. Fíjense ustedes que un procedimiento simple, panacería, entre comillas, podemos provocar todas estas cosas. Pero, bueno, esto es una posición de un paciente con, ¿no es cierto?, los marcados para colocar una derivación territorial, ¿no es cierto? Y esto, cuando colocamos el catéter, siempre tenemos que tomar líquido cefalosanguíneo. Esto es el adulto en la misma posición. Fíjense ustedes, el catéter está dentro del ventrículo para sacar el líquido cefalosanguíneo. Y el tipo de válvula vamos a quedar acá hasta la próxima clase.